Saludos y bendiciones desde TV Chofar y Radio Luz a las Naciones. Les saludamos agradeciendo a todos por estar con nosotros conectados. Un saludo a toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y otros continentes que están conectados con nosotros. Es muy importante tener presente que el eterno Creador nos da la bendición de oír su voz, y su voz escrita la tenemos por gracia de Dios. Cada momento que la leemos y se habla de ella, hay un fluir de parte de Dios respaldando su palabra, y cuando se da su palabra, Él hace que el oyente sea edificado con su palabra. Llega a cada necesidad de acuerdo a la situación de cada persona. Nos conoce y sabe qué necesitamos, qué es la palabra para el momento. Así que muy importante siempre estar atentos a la palabra de Dios. Y en este programa, Dios vive y habla hoy a través de Chofar TV y Radio Luz a las Naciones. Le presentamos lo que Dios tiene para este momento. Vamos primero a hacer una oración para dar inicio, recordándoles que en el transcurso del programa pueden estar enviando las peticiones de oración. Las que quieran enviar se van a estar recopilando. Hay un ministerio intercesor que las recibe y hace posible que se ministren para cada petición. Y nosotros también estamos atentos a recibir las peticiones y a orar por ellas. Así que pueden estarlas enviando. Vamos a orar para dar inicio al programa Dios vive y habla hoy a través de Chofar TV. Padre, muchas gracias por este momento importante, donde tú estás presente con nosotros y respalda la exposición de tu palabra. Queremos ser dirigidos por ti y apoyados, y que la palabra tuya se dé de acuerdo a las necesidades de cada persona. El Espíritu Santo, que conoce la necesidad y que tiene la dirección en la palabra, está con nosotros. Eterno Creador, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que la guianza y el respaldo opere con milagros. Si alguno está enfermo, la palabra ministre, sane, restaure la situación que cada uno esté pasando. De acuerdo a esa necesidad, reciban por el poder que tú tienes, eterno Creador, a través de tu palabra. Estamos en tus manos dándote gracias por tus maravillas, por tus prodigios, por tus señales. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre agradecidos, primero con Dios, con Chofar TV, con todos los programadores de Chofar TV, Omar Vargas, Heidi Arias y Marvin Guido. Ellos tres están en la programación, y hay otras personas más que son parte, también como el hermano Carlos Leitón, y otros más predicadores también parte de este ministerio, y también el ministerio de intercesión, que son un grupo de hermanas que nos dan la bendición de estar apoyándonos en la oración. Así que muy importante el ministerio de ellas también, y de todos los que están con nosotros. También hay personas que están atentas al programa y están orando para que Dios hable, están respaldando al predicador y al programa. Que Dios le recompense a todos por su gran labor. Tenemos personas que nos ayudan a compartir la palabra, y eso es de parte de Dios muy importante, porque Dios va a recompensar. Nos ayudan a compartir y toman las predicaciones y le llevan a muchas personas este mensaje. Así que gracias a todos los que están
compartiendo la palabra. Vamos a compartir con todos un tema muy importante. El tema es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida por siempre. Y usaremos como versículo principal las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:24. Jesús habla y dice, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna, vida por siempre. Es lo que el eterno Dios quiere para todos. Por esa razón la Escritura nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan es que todos tengan vida eterna, y he mostrado a través del amor del Padre, dando a su Hijo, para rescatar una humanidad perdida, una humanidad lejos de Dios, pero que puede acercarse ahora al eterno Dios y recibir de parte del Creador vida eterna, que es el plan de Dios para todos. Por eso explica que de tal manera amó Dios al mundo, una amplitud de amor, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengan vida eterna. ¿Cuál es la base de la vida eterna? Creer en Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Perderse, ¿qué es? Estar fuera de la salvación de Dios, del plan redentor de Dios, donde el hombre es rescatado del mal y puesto en las manos de Dios para que viva una eternidad con el Creador y una eternidad bajo la bendición del Todopoderoso, que lo sacará adelante, lo ayudará y hará posible que se mantenga en salvación, se mantenga en su palabra. Esa palabra tiene vida eterna, palabra de cambio. El que está alejado de Dios, cuando recibe la palabra de Dios, da lugar a la palabra. Esa palabra penetra en el alma, toca todo su ser interno y externo y lo lleva a nuevas experiencias que se tienen con el Creador, experiencias que solo Él puede darnos, pero que si las recibimos en nuestra vida comienzan a moverse bajo otro rumbo, el rumbo de la salvación con nuestro Dios para vida eterna. Es su plan, su propósito, y quiere que todos participemos, recibamos de Él los cambios grandes que Él tiene preparado para darnos, levantarnos, edificarnos, restaurarnos. Es lo maravilloso del gran amor de Dios, que Él llega con un mensaje a las almas y quiere que toda la tierra escuche, todos los habitantes de la tierra, la voz del Eterno. Él quiere que escuchen su voz. ¿Por qué razón? Porque es su palabra. Es vida y da vida eterna al oyente, transformación, cambios grandes, nuevos propósitos. Al oír la palabra comienza una etapa de victoria, porque ya camina bajo la sombra del eterno Dios, y al caminar bajo la sombra del eterno Dios, su vida es rescatada, su vida es transformada y comienza a sentir la dirección del que lo llama. Esa es una de las evidencias, que la presencia de Dios esté siempre con nosotros, ayudándonos en todo, dándonos las grandes victorias, dándonos la ayuda
y Él lo hace a través de la palabra, nos da la enseñanza importante que necesitamos. Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habla una realidad. Todos, ser humano va a ser transformado. Los que estén muertos van a resucitar, uno para vida eterna y otro para perdición, que no es el plan de Dios. Por esa razón, en el plan de Dios está que Jesús muriera para que diera la vida por todos, nos rescatara y los llevara a nuevas experiencias. Ese es el plan de Dios, para que no caigamos en condenación, porque el mensaje de Dios es salvación, restauración, escape. Ese mensaje nos hace escapar del pecado y nos hace acercarnos al eterno Creador, al que nos dará siempre grandes victorias y triunfos. Es con Él que podemos ver esa maravillosa palabra cambiando, esa maravillosa palabra llegando a las necesidades y haciendo una obra muy importante. Así que hoy nosotros participamos de la palabra y al oírla algo va a pasar, no seremos los mismos. En el momento que la palabra es dada, llega para hacer operaciones milagrosas y nos enseña en el libro de Daniel muy claro que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nuestro Dios quiere despertarnos después de la muerte para vida eterna y quiere dar el mensaje desde ya a todos los que escuchen que Él es el Salvador, el Libertador, que es con su ayuda que se sale adelante, que es con sus bendiciones que podemos movernos y ver su respaldo de una manera grande. Él quiere hacerlo y Él lo hace, pero nosotros, los que escuchamos la palabra, tenemos que estar atentos, creer al poder de la palabra, y en el momento que creemos comienza la manifestación grande del mover de Dios para cambiar, transformar y llevarnos a nueva experiencia. Se había hablado a través de los profetas y de los patriarcas del Mesías que tenía que venir y Él llegaría en el momento correcto, y explica claro en los evangelios las cosas grandes que Dios a través de su palabra tiene para todos los oyentes. Y Jesús habla en Lucas 18:30. Dice que no hayan de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y el que camina con Dios va a recibir en este tiempo bendiciones de Dios y en el siglo venidero la vida eterna. Al acercarse a Dios va a tener la bendición aquí en la tierra, de la cobertura de Dios, de la protección que habla el Salmo 91, cómo nos cuida. Y el Salmo 23, el pastorado manifestado por el eterno Creador a favor nuestro. Es ese cuidado que Él tiene para que caminemos y lleguemos a la vida eterna. Dice que la vida eterna en el siglo venidero es manifestada, y hoy creemos y por fe se recibe lo que Dios da para que algo maravilloso suceda en nuestras vidas y comenzamos a movernos bajo ese respaldo, bajo esa bendición, y algo maravilloso pasa. Bueno, agradezco a todos los que están conectados, son varios que están conectados, muchos en diferentes países, comentando, saludando. Les saludamos a todos, no puedo mencionar los nombres, son muchos.
sabemos quiénes están, pero son muchos los que están conectados. Les saludamos, gracias por estar atentos, siempre apoyarnos y a recibir siempre la palabra, que es algo muy importante. Por los que tienen peticiones, crean, confíen que Dios va a operar maravillosamente en cada petición y hará posible que esa palabra penetre al alma, a las emociones, al lugar que necesita la transformación. Su palabra es verdad y agradecemos a nuestro Dios por la gran bendición de tener su palabra y poder, con la ayuda del eterno Creador, salir adelante triunfando, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Hay algo muy importante. ¿Cómo fue que comenzó esto? Dice que Pedro le dijo al Señor: nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido, le dice Pedro al Señor. El Señor le responde: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casas, padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo la vida eterna, en el siglo venidero la vida eterna. Entonces notemos qué impresionante. Los que han dedicado sus vidas a Dios recibirán recompensa del eterno Creador. Y Pedro está explicando: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, le dice al Señor Jesús, y te hemos seguido. Entonces Jesús le demuestra que no va a ser en vano lo que está haciendo. ¿Cuál es la razón? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Todo el esfuerzo por la obra de Dios, por obedecer a Dios, tiene su recompensa. Nosotros servimos al Creador por la gracia de Él, no porque merezcamos servir o merezcamos ser participantes de este servicio, sino que su gracia es maravillosa y nos da la gran bendición que al participar tengamos su respaldo, y Él va a recompensar a todo el que se esfuerza para hacer su obra en diferentes lugares, como la gente se esfuerza para llegar a congregarse. Algunos caminan horas por caminos peligrosos, caminos que no están en condiciones para transitar, mas sin embargo ahí resbalándose, ahí con barro, con diferentes obstáculos, muchos caminan, algunos atraviesan hasta montañas, otros en las ciudades, por medio de transporte se van moviendo para llegar a recibir la palabra de Dios. Otros utilizan diferentes medios para poder llegar, pero lo grande es que Dios está dando la palabra que trae vida eterna y necesitamos escucharla. Hay poder en Dios y en su palabra, esa palabra que es poderosa para llegar a cada necesidad y hacer el milagro que se necesita hacer, y su palabra lo hace. Notemos algo importante en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notemos lo grande que es nuestro acercamiento al Creador y oír su palabra. El que oye mi palabra, dice el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin Dios hay separación, y la muerte es separación, pero con Dios hay vida, conexión nuevamente con el Creador, y en esa conexión se puede ver el respaldo grande del Creador ayudando, dando fuerza, dando el valor que se necesita
y hoy está contigo para ayudarte, para llevarte a nuevas experiencias y para decirte que es su Dios quien te sostiene y hace posible que avances, que triunfes, que camines, porque Él es quien te ha llamado y está contigo para darte la victoria. Hoy más que nunca, acercándonos al Creador, podemos ver y sentir su dirección, su guianza, su ayuda y su respaldo. Está aquí en medio de nosotros con esa palabra poderosa. Tú que estás pasando momentos difíciles, Él tiene una palabra que te da cambio, que te da vida, que te da transformación. Jesús llegaba a diferentes lugares de Palestina y en los lugares que llegaba y expresaba ese mensaje de cambio. Todos los oyentes al oír la palabra eran cambiados. Sus palabras manifestaban y tienen vida. Entonces esa manifestación grande que la palabra hacía llegando con vida eterna a las almas. Cada persona recibía esa palabra. No serían los mismos. Por eso cuando un hombre que era reconocido en el pueblo como un cobrador de impuestos, todos lo conocían y les había robado a muchos. Y él escucha que Jesús dice: Zaqueo, bájate de allí, estaba en un árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa. El Señor tenía la palabra para Zaqueo. Y hoy el Señor te dice: bájate del lugar donde está, de tu forma de pensar, de hablar y de ser, porque quiero llegar a tu vida para darte vida eterna, para darte cambio, para darte renovación y para llevarte a experiencias. Nuestro Dios lo hace y quiere hacerlo. Notemos una palabra muy importante en Juan 12:25. El que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amar la vida es hacer las cosas a mi manera, pero amar la palabra de Dios y la voluntad de Dios es meterme a la voluntad de Dios. Y el que ama su vida busca lo suyo, va a perecer, pero el que busca el reino de Dios va a tener vida eterna. Y este es el mensaje de Dios, que conozcamos a Jesucristo, el único y sabio Dios, quien se dio por la humanidad. Está sentado a la diestra del Padre, habiendo resucitado. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada creyente. Y hoy esa palabra que llega a ti te da una forma de pensar, de hablar, de ser, de actuar diferente. Su palabra penetra en todas las áreas nuestras y hace el milagro de transformación y nos da ese cambio poderoso que necesitamos en todo momento. Así que qué lindo es entrar a ese gozo que da la palabra, porque la recibimos. Y cuando estamos en momentos difíciles que todos pasamos, esa palabra nos da fuerza para poder salir adelante. Nos está hablando de la vida eterna. Y es algo importante recibir de nuestro Señor la vida eterna. Que Él esté siempre en la disposición de dar una palabra, llegando a nuestras necesidades. Y dice Primera de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí preso suyo, sino que participe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Le está recomendando a Timoteo y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que esa gracia dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos
es llevar a nosotros ese mensaje que nos lleva a nuevas experiencias, transformaciones grandes. Con el eterno Creador caminamos firmes, cada paso que damos va respaldado por Él. Por eso nuestros pies tienen que calzarse con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es eso? Evangelio es buenas nuevas de salvación. Caminar de acuerdo a las noticias del reino de Dios. Dar los pasos de acuerdo a su palabra. Y caminaremos seguros, firmes en cada mover, porque es su palabra viva y eficaz. Y caminamos dando los pasos de fe, creyendo que Él, como dice la Escritura, estará con nosotros todos los días de nuestra vida y dará la victoria cuando parece que es imposible avanzar o cuando se ve que no hay forma de recibir el cambio. Mas sin embargo, nuestro Dios sí puede transformar, ayudar, restaurar y llevarnos a nuevas experiencias. Él lo hace por el amor que nos tiene. En 2 de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Apareció el Mesías viniendo a dar un mensaje y a morir por la humanidad para llevarnos a nuevas esperanzas y experiencias, para llevarnos a la salvación, que es el mensaje de nuestro Dios, para que todo aquel que en Jesucristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna, una transformación maravillosa dada por el Creador en el momento de oír y creerle a la palabra. Algo pasa en nuestras vidas y ya no somos los mismos. Al contrario, ese mensaje nos lleva a los triunfos y vemos la poderosa mano de Dios sosteniéndonos, haciendo posible que avancemos. Hoy es tu tiempo en medio de las dificultades que has pasado, en medio de las adversidades. Te hará salida, ayuda, te hará bendición y respaldo, hará que salgas adelante. Y hoy te levanta el Creador para que camines bajo cielos abiertos y vea el respaldo de Dios en medio de nuestras situaciones. Estamos golpeados porque varias cosas de la tierra nos han golpeado, pero nuestro Dios es nuestro sanador y está para ayudarnos, levantarnos, a hacer una obra maravillosa en nosotros. Dice Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Sigue el versículo siguiente. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió. Tito 1:2. Que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente y prometió de antes del principio de los siglos dar vida eterna al que la reciba y al que cree que Dios la puede dar. Está establecido desde antes de los siglos que Él quiere dar vida eterna, dar cambios al ser humano que se acerca a Él. No vuelve a ser el mismo, no vuelve a ser la misma, una nueva experiencia comienza a vivir y una gran transformación. El eterno Creador, siendo nuestra fortaleza, nuestro ayudador, dará la salida a cada creyente y los llama para vida eterna. El tiempo que estemos en la tierra, somos como peregrinos y extranjeros, vamos caminando con promesas grandes, vamos caminando hacia la meta, que es donde ya terminamos la carrera
y allá ya no es el dolor, ya no es la angustia que hay aquí, pero hoy vamos a caminar creyendo las promesas de nuestro Dios y confiando que Él siempre va a cumplir su palabra. En Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por medio de Dios, nuestro Salvador. Esa palabra ha sido encomendada y al llevarse da vida, da cambio, da transformación. Maravilloso es nuestro Dios que tiene la palabra que necesitamos para el momento oportuno. Él dará la salida al oyente y hoy nosotros somos participantes de la vida eterna. La recibimos por fe y sentimos la presencia de Dios con nosotros. Sentimos cambios en nuestras vidas que si no fuera la presencia de Dios no pudiéramos sentirlo. Pero Él, en su gran amor con que nos amó, hace posible que el que cree en Él sea salvo, transformado. Y muchas personas que han necesitado ser transformadas hoy lo pueden ser al creerle a Jesucristo y a su palabra. Dice, mis palabras son vida. Eso es impresionante, que su palabra sea vida. Da la palabra y da vida. Da la palabra y da cambio. Da la palabra y da transformación. Da la palabra y ya no somos los mismos. Su palabra hará maravillas y hace posible el avance hacia Él, caminar con Él y confiar en Él, que llegamos a la vida eterna en el momento que tenemos que llegar. Al final llegaremos, pero hoy caminamos confiando en las promesas de Dios y esperando en el Dios misericordioso, compasivo, clemente, que hace operaciones milagrosas en todo aquel que se acerca a Él, lo lleva a nuevas experiencias. En Tito capítulo 1, versículo 3 dice, y a su venido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por medio de Dios nuestro Salvador. Dios el Eterno tiene control de todo, sabe lo que pasa en su vida y te ayuda, te levanta, te fortalece y te da cambios que solo nuestro Dios puede darlos. Él es poderoso para hacerlo y está aquí en medio de nosotros para operar con maravillas, con grandes señales y prodigios. Él lo hace. Así que estamos privilegiados al caminar con Él y vivir creyendo a sus palabras, que son cambios grandes para nuestras vidas, poder recibirlas y esperar siempre en las promesas que hay en ella. Nos dará la victoria siempre. Saldremos adelante, no somos los mismos. Su palabra hace realidad lo que era imposible y hace posible que caminemos y nos movamos. Bajo esa guianza es la dirección y el respaldo. Hoy más que nunca caminemos obedeciendo a la palabra de Dios, que nos habla claro de los planes de Dios para todo aquel que a Él se acerca, para que reciba cambios impresionantes. La dirección de Dios es maravillosa, cómo nos guía, cómo nos saca adelante, cómo nos fortalece y nos da la victoria. Bendito sea Dios. Maravilloso nuestro Dios, que conoce todo y sabe cómo ayudarnos. Conoce las necesidades de cada persona. Hago un llamado en el nombre de Jesús a todos los que están pasando momentos difíciles, para que atiendan la palabra. Y al atender la palabra de Dios, la palabra misma va transformando, va quitando lo que estorba y va haciendo posible un avance con su ayuda
un avance con su guianza. Bendito sea Dios que nos da las victorias a través de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a la vida eterna, que es su plan, que es su propósito, hacer un milagro en el oyente, llevarlo a oír su palabra. Tito 1:3 dice, a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dio orden que se llevara la palabra y que fuese expuesta para que las personas escucharan. Este es su mandato y muchas almas han escuchado el mandato y hoy están en el camino de Dios, viendo la mano de Dios milagrosamente ayudándole, fortaleciéndole y llevándole a las grandes victorias. Bendito sea nuestro Rey, a quien amamos y servimos, que nos ayuda, que nos guía, que nos saca adelante y hace posible que veamos tu mano, Señor, en todo lo que hagamos. En ti esperamos y te damos gracias, Señor, por tus promesas. Vida eterna permanece para aquel que cree en Dios, el eterno Dios, entrar a los graneros de Dios, entrar al lugar clave donde las victorias son hechas y la mano de Dios es manifestada. Hoy más que nunca tú y yo venimos creyéndole a Dios y esperando en las promesas de Él. Y Él hará que las cosas se hagan porque tiene el poder para hacerlas y para llevarnos a nuevas experiencias. Bendito sea Dios. Si alguna persona necesita oración, vaya acercándose, comunique con su familia para que oren, se acerquen a Dios. Y al acercarse, somos alcanzados por el poder de la palabra. Y al ser alcanzados, Él va a pelear por nosotros. Él nos va a ayudar a salir adelante. Bendito Dios que nos sostiene, que nos da su ayuda y su guianza. Hace posible el avance. Te agradecemos, Señor, porque estás fortaleciéndonos, ayudándonos, guiándonos, bendiciéndonos y haciendo posible, Señor, que caminemos con tu bendición en lo más grande. Hoy tú que me escuchas en medio del problema, la dificultad que estás pasando, no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Y Él hará una obra maravillosa en tu vida si crees al poder de la palabra. Estamos llamados para que su palabra opere en nosotros. En el nombre de Jesús nos levantamos, nos fortalecemos y caminamos en victoria, porque nuestro Dios nos da siempre la salida en los momentos que no hayamos forma de salir. Él es el Todopoderoso. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos levanta, Él es quien nos saca adelante, Él es quien nos fortalece. En este momento quiero invitar a todos los que tengan peticiones, vamos a orar. Primero vamos a orar por los enfermos. Hay varias peticiones que han estado entrando por enfermos, también por muchas personas que están sin trabajo. Vamos a orar por los que están sin trabajo para que Dios provea. Otros que tienen problemas familiares, algunos están en tratamientos médicos, otros están pasando otras etapas duras en el matrimonio, en la familia. Vamos a orar por cada petición encomendándola a Dios para que Él haga milagros grandes, señales, y no hay nada que sea imposible. Señor, oramos por todos los enfermos en este momento, por los enfermos que están en los hospitales, que nos están viendo o que no nos están viendo. Oramos por los que están en las casas, que están conectados con nosotros, y los que no están conectados, sánalos. Oramos por las peticiones que están llegando, diferentes peticiones de diferentes países, pero no hay imposible para ti, tú ayudas. Cada petición ha estado llegando, Señor, y nosotros de una manera general les presentamos. Oramos para que tú tomes control de cada petición. Se vea la mano tuya llevando
llevándonos a nuevas experiencias y tu mano de amor esté ayudándonos en el nombre de Jesús. Por los que no tienen trabajo, provéales. No hay imposibles, tú puedes hacerlo. Lo creemos, Señor. Y otras necesidades más que hay, peticiones, las encomendamos a ti dándote gracias porque estás operando en medio del problema que estás viviendo. Dios es tu ayuda. Él es tu salvador. Él es tu sanador. Ahora mismo en este momento clamamos por todas las peticiones. Las entregamos al eterno Dios y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos esperándolo en el siguiente programa. Todos los martes a esta misma hora, que nuestro Dios tiene el poder para hacer maravillas. Les esperamos en Shofar TV y Radio Luz a las Naciones. Muchas bendiciones.